Estamos a 22 de diciembre de 2025 y es una fecha que, nos pilla a todos en un momento de balances, de tradiciones. Lo espiritual parece que se cuela por todas partes. Y justo por eso, hoy vamos a meternos a fondo con un texto que plantea una idea, digamos que es una bomba. Una revisión total de nuestra relación con Dios, el placer y el sufrimiento. La propuesta que analizamos hoy le da la vuelta a casi todo lo que solemos dar por sentado. La idea central es que, si hay un creador, su lenguaje no está en los libros, está en la biología. La guía sería el placer. Y por contra, las religiones organizadas habrían usado el sufrimiento como una herramienta de control. Y ojo, que el texto no es ateo, ¿eh? Su objetivo, y cito textualmente, es rescatar a Dios de la teología del sufrimiento. De hecho, todo arranca con un par de preguntas que son la clave. Primero, si Dios es sabio, ¿por qué creó un mundo que se guía, en lo más básico, por el placer y el dolor? Y la segunda, que aquí viene el giro, si ese sistema es universal para todos los seres vivos, ¿por qué tantas religiones nos han enseñado a desconfiar de él? Vale, vamos a desgranar esto. Es que el concepto central del texto es potentísimo. Lo llama la brújula invertida. La tesis es que la vida, la creación, viene con una especie de GPS biológico, de serie. El placer te dice, vas bien, sigue por aquí, esto te expande. Y el dolor es la alerta. Cuidado, corrige el rumbo. La idea radical que plantea es que las religiones no se equivocaron al leer el mapa. Es que de forma deliberada le dieron la vuelta. Nos dijeron que el norte era el sur, que la señal de bienestar era un peligro y la de alarma un mérito, y que lo hicieron para gobernarnos espiritualmente. Me interesa mucho eso del sistema original, esa configuración de fábrica. Antes de ver cómo se invirtió, explícanos un poco mejor cómo describe el texto ese lenguaje, esa pedagogía. Claro. La llama la pedagogía primaria. Es la comunicación de la vida. Antes de cualquier palabra, de cualquier dogma. Es una teología del sentir, básicamente. Y tiene dos polos, que son universales. Por un lado está el placer, pero no el placer superficial, ¿eh? Habla de la sensación de coherencia, de vitalidad. El sentimiento que tienes cuando te nutres bien, cuando creas un vínculo sano. Es la vida diciéndote, sí, por aquí. Y el otro polo, claro, sería el dolor. Exacto. Pero no como castigo. El texto insiste mucho en esto. Es información. Lo llama una corrección amorosa. A ver, si pones la mano en el fuego, el dolor no es un castigo divino. Es un mensaje biológico urgente. Quita la mano de ahí. Si una relación te causa angustia, ese dolor es una señal. Algo no funciona. Lo fascinante aquí es cómo el texto eleva un principio biológico a categoría teológica. Y da ejemplos muy claros, ¿eh? Una célula que huye de un veneno, un mamífero que cuida a su cría por el placer del vínculo. Esto no es cultural, es biología pura. Un momento, porque si eso es así, las implicaciones son enormes. Querría decir que hemos sido educados para desconfiar de nuestra herramienta más básica de navegación vital. ¿Es tan radical el argumento? Totalmente. De esa observación, el texto saca dos conclusiones teológicas que lo ponen todo, de verdad, patas arriba. La primera, el placer auténtico no es una tentación, es la confirmación de que estás alineada con el diseño original. Y la segunda, el dolor no es una penitencia que hay que aguantar, es un maestro que te dice dónde está el desequilibrio. No está para que sufras, sino para que dejes de sufrir. Vale. La idea de la brújula biológica me queda clara. Suena a un sistema casi perfecto, autorregulado. Entonces, la pregunta del millón. Según el texto, ¿qué pasó? ¿Quién tuvo el poder de darle la vuelta a algo tan fundamental? El texto sitúa el punto de inflexión en un momento muy concreto, la aparición de la religión como institución organizada. Es justo ahí cuando el cuerpo, que en esa pedagogía primaria es el templo, el oráculo, empieza a ser un problema, una bestia a la que hay que domar, una fuente de tentaciones. O sea, se pasa del escucha a tu cuerpo al no te fíes de tu cuerpo. Exactamente. Y ahí se produce lo que el texto llama la inversión teológica radical, un giro de 180 grados. El placer, que era la guía, se etiqueta como pecado, algo de lo que avergonzarse, y el dolor, que era una simple señal para corregir, se eleva. Se convierte en un camino espiritual con valor. El sufrimiento deja de ser un problema a resolver para convertirse en una moneda espiritual.
cuanto más sufres, más mérito tienes. Entiendo. O sea, no es un error de interpretación, es un hackeo deliberado del sistema, por así decirlo. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería la motivación? Poder. El texto en esto es clarísimo. Una persona que confía en su brújula interna, en su placer autónomo, es espiritualmente soberana. No necesita que un intermediario le diga que está bien o mal. Lo siente. Es autónoma. Exacto. Pero una persona a la que le han enseñado a desconfiar de sí misma, que vive en la culpa por sentir placer y que cree que su sufrimiento tiene valor, esa persona es dependiente. Busca desesperadamente que alguien le dé sentido a su dolor. Se vuelve, y cito, un cliente perfecto. Cliente perfecto. Es una forma muy directa de decirlo. El texto llega a hablar de un mercado del sufrimiento. Sí, de hecho usa la expresión el negocio sagrado del sufrimiento. La lógica que describe es implacable. Primero, la institución te convence de que el dolor no es una alarma, sino una virtud. Te dice, no intentes quitarlo, ofrécelo, tiene valor. Una vez que la alarma está desactivada, el problema se hace crónico. Y entonces, la misma institución se ofrece como la única que puede gestionar ese sufrimiento que ha ayudado a santificar. Y te vende las soluciones, oraciones, rituales y sobre todo, la promesa de una recompensa futura. Uf, la idea del negocio sagrado es durísima. Es una acusación muy grave. El texto sugiere que la religión, en lugar de aliviar el sufrimiento, lo necesita para seguir siendo relevante. Si conectamos los puntos, esa es exactamente la conclusión. El sufrimiento deja de ser un síntoma de que algo va mal y se convierte en un recurso espiritual que mantiene a flote a la institución. El mensaje que se denuncia es devastador. Tu dolor no es una invitación a cambiar tu vida, sino un estado que debes aceptar. Y hasta romantizar. Es la desconexión total de la brújula biológica. Vale, si aceptamos esta idea del sufrimiento como moneda, ¿hasta dónde llega el texto? Porque esto choca frontalmente con conceptos como el del sacrificio. Choca de frente y no frena. Y aquí llegamos al punto más polémico de todo el análisis. Su crítica al sacrificio redentor, centrándose en la figura de Jesucristo. Y aquí es muy importante subrayar que exponemos la perspectiva del texto. Lo califica de la obra maestra de la teología del dolor, la perversión definitiva del lenguaje original de Dios. Es una afirmación que puede ser muy chocante porque ataca el corazón de la fe cristiana. ¿Cómo justifica una reinterpretación tan radical de un evento que para miles de millones es un acto de amor? Vuelve a su premisa. La pregunta que lanza es, si el lenguaje de la creación es el placer que afirma la vida, ¿qué clase de Dios necesitaría la tortura y la sangre de su Hijo para perdonar? Según el texto, este relato envía un mensaje implícito terrible. El dolor salva. El sufrimiento redime. La violencia puede ser sagrada. Y, lo más importante, la culpa es una condición estructural del ser humano, una mancha original. Con lo cual, se crea una dependencia total de la figura del Salvador y de la institución que administra ese legado. Exacto. El argumento es que este relato, lejos de liberar, nos ata a una deuda eterna. Si alguien tuvo que morir así por tus pecados, estás en deuda para siempre. Y una persona con una deuda espiritual impagable es fácilmente gobernable, es dócil. Por eso la conclusión radical del texto es que la cruz no sería la revelación de un Dios de amor, sino la culminación de una teología que necesita legitimar el sufrimiento para perpetuar su poder. Entonces, desde esta perspectiva, hay una incompatibilidad total entre el Dios de la biología, del que hablábamos al principio, y el Dios de la teología del sacrificio. Para el autor, son dos visiones de lo divino que son irreconciliables. Sí, y esto plantea una pregunta importante. ¿Puede una teología basada en la deuda y el sacrificio ser compatible con un creador que se comunica a través de la plenitud y la corrección en el propio cuerpo? El texto dice que no, un no rotundo. De acuerdo. La crítica es demoledora. Pero, si se derriba todo esto, ¿qué se construye en su lugar? ¿La alternativa es simplemente un hedonismo sin más o hay una propuesta espiritual? Hay una propuesta muy clara, y no es el hedonismo vacío. La alternativa es volver al Dios que se manifiesta en la biología. Es regresar a la pedagogía primaria. Este Dios, argumenta, no quiere mártires. Quiere seres vivos, plenos, que aprendan a navegar con la brújula que se les dio. El verdadero acto espiritual, desde esta óptica, no es el sacrificio.
Es lo que llama la escucha profunda del sentir. ¿Y qué significa exactamente esa escucha profunda del sentir? ¿En qué se diferencia de hacer lo que te apetezca? Es una distinción crucial, sí. No habla de renunciar al placer, sino de su purificación, de aprender a distinguir el placer que te nutre y te expande a largo plazo, del placer sucedáneo, el que te vacía. Y por otro lado, no se trata de glorificar el dolor, sino de escucharlo, entender su mensaje y actuar para superarlo. Es dejar de preguntar ¿por qué a mí? Y empezar a preguntar ¿para qué siento esto? ¿Qué me pide que cambie? Es un cambio de paradigma total. Y así llegamos a la conclusión. El autor insiste en que esto no es un ataque a Dios, sino a su manipulación a través de una teología que necesita cuerpos rotos para sostenerse. Lo que niega de plano es esa espiritualidad que convierte el sufrimiento en una identidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo entiendo bien, la propuesta es que recuperar la confianza en las señales de nuestro cuerpo, en esa brújula original, no sería una herejía, sería todo lo contrario. Paradójicamente, el texto lo plantea como el acto de mayor fidelidad a la propia creación. Es volver a aprender el idioma en el que, supuestamente, la vida nos habló por primera vez. Y lo cierra con una frase que es potentísima, la cito. Un Dios que creó la vida para ser sufrida no es Dios, es un ídolo del dolor. En definitiva, el análisis traza una línea divisoria muy clara. Por un lado, un Dios de la vida, cuya voz se manifiesta en el cuerpo, y por otro, una teología institucional que, según este texto, habría invertido esas señales para generar dependencia a través del sufrimiento. Exacto. Y creo que más allá de estar de acuerdo o no, que es lo de menos, nos deja con una pregunta abierta, una reflexión. Si aceptamos, aunque sea como ejercicio mental, que el cuerpo y sus sensaciones son esa primera pedagogía, ¿qué implicaría para nuestra moral y nuestra espiritualidad empezar a tomar esas señales, el placer auténtico y el dolor que corrige, tan en serio como se toman los textos sagrados? ¿Podrían coexistir las dos guías, la del libro y la del cuerpo? ¿O la tesis del texto es cierta, y son en el fondo contradictorias?